Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de absoluta libertad de expresión, de debate, de reflexión de la televisión pública. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos, y pienso que este programa se transmitirá comenzando el mes de septiembre, un tema que ha dado en tiempos recientes lugar a mucha discusión y a mucha especulación. Algunas afirmaciones simplistas y a no pocas reflexiones inteligentes. Lo planteo de esta manera y los expertos que están a mi lado me van a corregir si digo alguna inexactitud o alguna exageración. Es la economía latinoamericana. Hace 3 o 4 meses empezó a circular la moneda a nivel internacional, como andamos de aquí y allá en reuniones y en conferencias. Cuando una idea pega en algún lado empieza a rebotar, es la experiencia. Y lo oyes la misma en otro seminario, y lo oyes de otra manera, y lo oyes de otra manera, y es la idea a la moda. Yo diría que el mes pasado y el otro, la idea a la moda es, qué gran desempeño de la economía latinoamericana. Estuve en una reunión en Sevilla, fue el debate, un debate en Zacatecas, con el presidente secretario de la Unión Iberoamericana, Enrique Iglesias, y ahora estando en Miami me invitó Andrés Oppenheimer y me pone un panel de economistas de varios países sobre el mismo tema. Pero como yo no soy de la profesión, dije, bueno, para que la próxima vez no lo haga tan mal, pues primero voy a informarme con los que saben. El caso es que después de la crisis, la economía latinoamericana, aparte de las que ya conocemos, de China, de la India, de Corea, etcétera, dentro de nuestra región, desde luego, lo que ya sabíamos, el Brasil. El tema es, así está planteado, ustedes lo corregirán. Sorprendentemente, lo pongo entre comillas, la economía latinoamericana está repuntando rápidamente. En general hay distintos comportamientos nacionales. Entonces hay quienes hablan ya de que la locomotora está en el sur. Me acuerdo de nuestros antiguos discursos, en ONUDI sobre todo, el que fuiste director, digamos, ¿te acuerdas del redespliegue industrial, industrial redeployment? ¿Cuáles eran nuestros primeros 30 años? Inviertan acá están los recursos naturales, acá está la mano de obra, ¿no? Aquí está la capacidad de desarrollo científico, nosotros podemos ser la locomotora del mundo, me viene, son frases de los 70s, voy bien o mal, ¿no? Y eso se había olvidado. Es tan exacto, y pienso al profesor, el presidente profesor Óscar Ugarteche, que es experto en esta materia, es investigador de la Universidad Nacional, es doctor por la Universidad de Bergen, en Historia y Filosofía, y es el coordinador del Observatorio Económico Latinoamericano. Como estás al frente del observatorio, pues compártenos qué estás observando Bueno, en Latinoamérica. Lo primero que observo es que las economías resintieron la crisis conforme la distancia de la economía mayor. Mientras más pegados a la economía mayor, que son el caso de México y Venezuela. Como las ondas en el mar. Sí. México y Venezuela, que son los más pegados, son los que más sintieron. Conforme te vas alejando, Centroamérica, Sudamérica, Pacífico, Sudamérica, Atlántico, el impacto es menor. ¿Pero es solo distancia geográfica o es independencia económica? Es la distancia geográfica lo que da es posibilidad de distribución de los mercados internacionales. Mientras en el caso de Venezuela, como en el caso de México, su mercado preferente es su mercado grande más cercano. Y el mercado grande de petróleo más cercano es Estados Unidos, para Venezuela y para México. Para Centroamérica, el peso del mercado intracentroamericano es grande. El peso de Europa es grande y ahora comienza a haber un cierto peso de Asia también. Entonces, ahí se amortiguó un poco. Más abajo, lo que hay es un peso en los países del Mercosur, hay un peso alto del comercio intrarregional, alto tipo 40% del total del comercio. En el sentido que el 40% de su comercio es de la propia zona. Sí. Es como un mercado interno grandote. Así es. Es como un Estados Unidos, es un Estados Unidos del sur. Eso es, digamos, Mercosur es eso, y los países del Pacífico, bueno, Mercosur y Colombia. El principal socio comercial de Colombia después de Estados Unidos es Venezuela y le vendía el 35% del total de sus exportaciones. Es un mercado importantísimo. Y para Colombia, Sudamérica es también muy importante. Y luego los países, porque tiene base industrial, los países
Perú, Bolivia y Chile, los mineros, estamos orientados hacia el Asia. Hay un despliegue del comercio asiático muy fuerte. Su vocación asiática. Muy fuerte. ¿Quién más? ¿Bolivia, Perú o Bolivia, Chile? Perú y Chile. Ahora Perú, ¿verdad? Sí. Después de Fujimori. Después de las reformas económicas. Bueno, no mezclarlo Sí, con el no. tema político. Está en la cárcel Fujimori. Y de alguna manera Brasil también, ¿no? Así, es decir, Brasil Tiene es un caso peculiar, porque Brasil tiene una salida al Pacífico muy fuerte, pero tiene una salida al África y al Medio Oriente. claro. Entonces Brasil tiene una política estratégica mundial, ¿Y global. cuál es el comportamiento en cifras? ¿A qué tasa promedio está creciendo? Mercosur, que ya lo ubicaste. Mercosur y Chile, vamos a decir. Vamos a decir. No, andinos. Es la Mercosur, la zona Mercosur América está del Sur. creciendo como 5.5% en el agregado. ¿Quién más? Después Chile está creciendo casi 5%. El Perú está creciendo 6%. Pero llegó al 9, Perú. Llegó en el primer trimestre. Primer trimestre. Pero el promedio va a ser Y 6. Brasil 7. Brasil 7, pero el promedio va a ser 6 y pico, ¿no? Argentina. Argentina va a ser 4.8. ¿Y el caso de Entonces, excepción que es Panamá? eh, Panamá llegó al 10. es que Panamá es otro animal. Es otro animal. Es un paraíso. especial, Es un paraíso, no digamos más. Sí, eso es otro En todo asunto. sentido. Ahora, también afecta al tema de la contracción económica y el redespliegue el hecho que los mercados financieros, el de México es el mercado financiero, yo creo, más abierto, más perfectamente abierto y por lo tanto, y más cercano, ¿no? Y entonces se mueve el dinero entre Estados Unidos y México a toda velocidad. En Colombia, Brasil, Argentina, Perú y Chile hay ciertas restricciones al ingreso de capitales de corto plazo. Y eso evitó, por un lado, que ingresaran capitales de corto plazo aceleradamente, Las formas más agudas de la crisis. que hubiera revaluado el tipo de cambio y después que se retiraran, que hubiera devaluado el tipo de cambio. Entonces, lo que le pasó a México, Eran economías menos abiertas. en términos del lado financiero, Del lado estrictamente, de del las movimiento de transacciones capitales de corto financieras plazo. Entonces, no golpea tanto y se produce un fenómeno que a mí me parece inédito, que es que hay una revaluación de las monedas, de las 10 monedas menos Argentina y Venezuela. Las otras 8 monedas se han apreciado con relación al dólar 32% entre Pero el octubre- dólar el peso lo están apreciando, pero artificialmente. pero se ha caído 20% con relación a donde estaba. Las otras monedas se han apreciado 32% entre el año 2002 y ahora. ¿Tú lo ves igual? Jorge Eduardo Navarrete Lo que lo yo quería conocemos decir todos. es que las cifras de crecimiento después de un año o un año y medio de contracción profunda, de recesión, que también tuvo sus altos y bajos, deben verse un poco en función de qué tanto se logra rebasar o alcanzar los niveles en los que anteriormente se estaba. Si es un crecimiento que tiene, por un lado, el efecto rebote, y por otro lado, que se torna significativo cuando se rebasa el máximo previo a la caída, el máximo Que ya están mejor que previo antes, vamos. a la crisis. Y creo que, aunque las cifras que se están esperando en 2010 en América Latina son muy interesantes, yo vería con un grano de sal la declaración de que vamos a tener poder de tracción suficiente respecto de otras economías, en términos de que no somos países de origen Pero estamos hablando de significativo Latinoamérica, no de inversión nosotros. extranjera directa, y tampoco somos en general, y ahí sí México es una excepción, importadores de volúmenes significativos de productos, tanto manufacturados como materias primas. Entonces, la tracción que podemos ejercer es limitada, pero por otro lado, qué bien en términos de lo que viene más adelante, de que tengamos en 2010
un muy buen año económico en América Latina. Yo creo que lo importante es que el golpe de la crisis fue menor, mientras más lejos, mucho más. Y entonces la recuperación, como fue menor el golpe, la recuperación ha sido más suave. Es decir, se cayó menos, la recuperación está Ahora, dinámica. vamos a geografizar un poco, y como nos van a llamar un segundo capítulo, vamos a rotar la pelota un poco. Recapitulemos. En todas partes donde se habla de esto, en América Latina digo alto, salvo México, y otros países de Centroamérica. Entonces nosotros tenemos que entrar, como mexicanos, al análisis de por qué unos sí y otros no. Tú has insistido mucho, ni siquiera presenté al embajador Navarrete, embajador emérito, subsecretario de Relaciones, investigador, todos lo conocemos. Mauricio María Campos, también que sea embajador, ha sido director de un organismo a nivel mundial, en la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y es actualmente director de un centro de investigación en la Universidad Iberoamericana. Tú siempre has dicho y has escrito que los países que menos siguieron la normatividad estricta, ¿sí?, del consenso de Washington, ¿sí?, que era para nosotros, desde luego, que incurrieron menos en la disminución de las capacidades del Estado, que no incurrieron en prácticas regulatorias abusivas, en privatizaciones, en aperturas a todos del capital de corto plazo. Has citado a la India, has hecho muchos estudios, has citado a China, has citado a Corea, son las que se defendieron bien. Yo te preguntaría, el caso de Brasil, ¿cuáles son las causas? He ido varias razones de que esto no pasó en América Latina. Se dice, lo acaba de decir Jorge Eduardo, y tú, es un mercado interno, interregional bastante importante, que es el equivalente a un mercado interno. Materias primas que se han apreciado. Pero ¿cuáles son los otros factores? Apertura a varias regiones del mundo, vocación pacífica, vocación al Medio Oriente. ¿Cuáles son los factores que están salvando a América Latina con todos los asegúnes y que en México no están operando? La cercanía geográfica es uno, ya se dijo. ¿Cuáles son los factores, Mauricio? Bueno, yo creo que algo que tenemos que tomar en cuenta es que en general América Latina ha compartido pues una problemática común tradicionalmente en lo que se refiere a la dificultad del sector externo. Ha sido normalmente la escasez de divisas lo que ha dificultado su crecimiento. Ha sido también en general un continente que yo diría pues ha mirado mucho más el corto plazo que el largo plazo. No tenemos visión de largo plazo. No ha habido visiones de largo plazo como si las tienen, por ejemplo, los países asiáticos y como si la tiene Brasil. Yo creo que ahí hay un caso sumamente interesante de excepción también de América Latina. Yo he escrito recientemente, y esto lo conoce mejor que yo Jorge Eduardo, que fue embajador de México en Brasil, que realmente la visión estratégica que tiene Brasil prácticamente desde su nacimiento, ¿verdad?, es una visión que no solamente ha implicado pues, una especie de destino manifiesto, vamos a decir, a la latinoamericana, de que va a ser un país exitoso, sino además yo creo que desde un principio mostró una visión muy sostenida de mediano y largo plazo, a pesar de todas las crisis que tuvo. Y yo creo que esto es algo que podemos ver actualmente perfectamente bien cuando analizamos la economía, por ejemplo, brasileña en estos momentos. Si uno analiza, por ejemplo, que Brasil es un gran productor de aviones, ¿verdad?, de aviones de media distancia, con Embraer, que está comprando los mismos Estados Unidos, no nada más nosotros y los europeos, sino las mismas compañías norteamericanas, pues hay que ir muy atrás, ¿verdad? Hay que ir atrás a la época en que, vamos a decir, desde Getúlio Vargas y posteriormente, con todos los signos que sean, mantuvieron una preocupación estratégica por la ciencia, ayudada, en este caso, en el caso de Brasil, claro, por el régimen militar en un momento dado, que dio mucha importancia al sentido estratégico de la aeronáutica, pero con todos los cambios, con toda la evolución que hemos visto en Brasil, hubo un esfuerzo sostenido. Es la diferencia fundamental. Visión de largo plazo, sentido estratégico y no dependencia, y aminorar
la dependencia respecto de un solo polo de desarrollo. Ese sería tu síntesis. Y yo diría, y un gran pragmatismo. Y agregarle, son los únicos que no eliminaron el Banco Nacional de Desarrollo. Bueno, a eso tenemos que entrar, a las políticas. Claro. Y a Nos los están instrumentos. llamando a un segundo bloque. Ya quedaron los temas planteados. Vamos a entrarle a uno por uno y nos vemos ahora.